Misterios de María. Historias de una vida extraordinaria. Más que una madre. Esta es la escena más famosa de todos los tiempos. Un nacimiento que cambió el curso de la historia y dividió el tiempo en un antes y un después. Veía el aire lleno de terror y elevaba las miradas hacia el cielo y lo veía inmóvil, y los pájaros detenidos, y las bajé hacia la tierra y vi una artesa, y unos carneros conducidos a pastar permanecían quietos, y en un instante todo volvió a su curso ordinario. En la escena de la Natividad vemos al niño Jesús en un establo o en una cueva, pero ¿qué tan seguros estamos de que así ocurrió? El Evangelio de Lucas es el único que proporciona alguna pista sobre la ubicación. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la casa. El lugar real donde se originó el nacimiento de Cristo no puede identificarse como un sitio arqueológico. Según la información que tenemos del Evangelio canónico de Lucas, podría parecer una casa, pero en realidad esta interpretación ha sido ampliamente revisada y corregida por los evangelios apócrifos, que se refieren a una cueva, un pesebre genérico, un cobertizo genérico, así que cada autor apócrifo dio su propia versión. La única contextualización acerca del lugar está en los versículos de Mateo, donde nos dice que los Reyes Magos llegaron y entraron en una casa, pero no sabemos exactamente dónde estaba esa casa. El Evangelio de Mateo es el único evangelio canónico que se refiere a los Reyes Magos. Sin embargo, no dice ni los nombres, ni cuántos eran, ni su origen, ni su rango. Mateo mencionó 2 veces una estrella que desde Oriente los conduciría a la casa donde estaba la Sagrada Familia, y añadió el famoso detalle de los regalos que trajeron: oro, incienso y mirra. ¿Cómo sabemos sus nombres? Melchor, Baltasar y Gaspar. Los Reyes Magos pudieron haber sido magos o reyes y magos. De hecho, una característica de esa imagen de ellos fue construida y reconstruida a partir de los evangelios apócrifos en esencia, porque lo que sabemos del Evangelio de Mateo, que es quien lo escribió, es que eran personajes de cierta forma sagrados, aunque si bien dicen ellos venían de Oriente, eso no lo sabemos con total certeza. Cristo, en cierto modo, es una metáfora del paganismo que reconoce el cristianismo. En los primeros días de la vida de Jesús, ocurrió otro episodio ligado a la figura de los Reyes Magos, la huida a Egipto. El rey Herodes el Grande fue el causante de que la Sagrada Familia tuviera que huir de Judea. Herodes sin duda fue un personaje de gran relevancia,
un personaje quizás malvado que, según algunas fuentes, mató a su mujer y varios hijos y familiares. Pero también era un gran estratega y sobre todo un gran constructor que tenía un sentido estético muy elevado, se puede decir. La reconstrucción del templo que hizo lo demuestra de alguna manera. La retorcida crueldad de Herodes y la buena fe de los magos crearon una situación de gran peligro para el pequeño Jesús. De hecho, los magos se dirigieron al soberano cuando llegaron a Jerusalén para saber dónde estaba el Mesías. Los magos le dijeron a Herodes que, según las Escrituras, Belén era el lugar donde vendría un gobernante que apacentaría a mi pueblo, el Mesías. Aunque los magos no sabían que Herodes veía en Jesús una amenaza a su poder y un competidor al que debía eliminar. Pero los planes sagrados no podían detenerse por un rey cruel. Y una vez más, la estrella que vieron salir los guió hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, gritaron de alegría. La estrella de Belén, más allá de su validez científica desde el punto de vista astronómico, es un símbolo ligado a la tradición profética del Antiguo Testamento, por lo que el Evangelio, como suele suceder, toma referencias del Antiguo Testamento, donde la estrella de hecho era un elemento profético. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. A partir de ese momento, los Reyes Magos no vuelven a aparecer en los relatos, pero los hechos que sin intención provocaron no habían terminado. De hecho, al no saber dónde estaba Jesús, Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén. Esta es la llamada matanza de los inocentes. Es difícil creer que en una ciudad como Belén, que en realidad no era tan grande, hubiera tantos niños recién nacidos al mismo tiempo que Cristo y que Herodes decidiera asesinarlos a todos. Los historiadores están divididos en 2 formas de pensamientos. Algunos creen que es una historia inventada, porque si de verdad hubiera sucedido, los historiadores judíos hubieran hablado de eso. Y están los que creen que la matanza de inocentes en realidad así sucedió, pero ambos se basan en una reflexión de carácter positivista, es decir, es posible que en ese tiempo, en una ciudad como Belén, etcétera, hubiera tantos niños a los que mandaron matar. Más allá de cuán mortales hayan sido en realidad las dimensiones de la masacre de Herodes, Jesús, María y José habían logrado huir. La Sagrada Familia había recibido una vez más una advertencia en un sueño que José tuvo otra vez. Después de marchar los magos, el ángel en el sueño le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo.
José se levantó. Aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Mientras María recorría el camino a Egipto, recordó las palabras que no hace mucho tiempo el sacerdote Simeón le había dirigido en Jerusalén durante la llamada presentación en el templo. La escena de la circuncisión de Jesús, 8 días después de su nacimiento, está escrita en el Evangelio de Lucas. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira a ese niño, traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Mientras a ti misma, una espada te atravesará el alma. ¿A qué se refería Simeón con su discurso? La primera respuesta la vemos en las numerosas imágenes de Nuestra Señora de los Dolores, uno de los títulos más frecuentes para designar a la Madre de Cristo. Una representación recurrente es la de la Virgen con el corazón atravesado por 7 espadas, una por cada dolor que atravesó a María de Nazaret en su vida, desde la oscura profecía de Simeón hasta el drama de la pasión y muerte de su Hijo en la cruz. Los evangelios canónicos no mencionan nada sobre el viaje y la vida de la Sagrada Familia en Egipto, ni tampoco tenemos fuentes históricas o arqueológicas que nos ayuden a saber más. Sin embargo, los evangelios apócrifos pueden ofrecernos muchos detalles de la vida de Jesús y de su familia durante esos años. ¿Cómo podemos reconstruir este itinerario? No podemos reconstruirlo a nivel histórico, pero los encargados de las caravanas de esa época y luego los modernos pueden darnos ciertos indicios al encontrar una serie de pistas en varios lugares de Egipto, desde el árbol bajo el cual la Virgen se detuvo para arrullar al niño Jesús, hasta la piedra donde lo bañó, dejando los símbolos de esa manera. Entonces el cristianismo copto hizo un uso extenso de esa tradición hagiográfica del viaje de la Sagrada Familia para dar dignidad histórica, pero también teológica, al cristianismo egipcio. El exilio en Egipto terminó con otro sueño de José, en el que un ángel le informó que tras la muerte de Herodes, podían volver a Galilea. El Evangelio de Mateo destaca que vuelven a Nazaret. Así se cumplió lo dicho por los profetas, que se le llamaría el Nazareno. En esos años, José fue el sustento de la familia. De hecho, la fuente principal de información es Mateo, que prefiere centrarse en el padre putativo de Cristo, a diferencia de Lucas, que en cambio se centró en el papel de María. José en hebreo significa el que añade, participio presente del verbo añadir. Y él añadió esta historia y permitió que esta historia se llevara a cabo. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, primera página, hay una lista de nombres que van desde Abraham hasta Jesús. ¿Y por qué está Jesús en esta lista? Está ahí por José, porque José pertenecía a ese linaje que venía de David. En la genealogía del Mesías, José es el sobrino, el descendiente de David, no Jesús.
Yeshuda. Él incluyó a Jesús abusivamente. Dijo, es mi hijo, y él fue quien lo registró. Por esto, es que Jesús aparece en esa prestigiosa lista de ancestros del Mesías. Los evangelios canónicos cuentan muy poco sobre la infancia de Jesús. Los pocos versículos que Lucas dedicó a ese periodo se llaman La vida oculta en Nazaret. A diferencia de los evangelios canónicos, la narración de los evangelios apócrifos a menudo está llena de episodios fantasiosos o milagrosos. Él era un niño que se divertía mucho. Se dice que hacía pájaros usando barro, y que un día sopló y los pájaros de barro cobraron vida, salieron revoloteando. Pero en los evangelios canónicos no hay nada de esto, nada de milagros inútilmente prodigiosos. En los largos y casi siempre serenos años en Nazaret, solo hay un episodio que menciona a María y a José en esa época, cuando se involucraron en el gran plan de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta. Pues así había de ser. Al terminar la fiesta regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Una vez, para intentar explicar este incidente que resulta tan vergonzoso y confuso, donde todos quedaban mal, dieron una explicación infantil y banal que era, según dicen, había dos caravanas, lo que es absurdo e imposible, una de solo hombres y otra de solo mujeres. En la caravana de solo hombres, José, al no ver a su hijo, pensó que sin duda, siendo un niño, debía estar con su madre. En la caravana de solo mujeres, la madre también pensó que Jesús, ya siendo un adulto, seguro estaba con su padre, y no se dieron cuenta. Por supuesto, esa explicación es inverosímil. Y la pregunta es, si Jesús quería quedarse en Jerusalén, ¿por qué no le avisó a sus padres? Todavía hoy no hay respuesta a esta pregunta. Después de todo, María y José no pudieron explicar el comportamiento de su hijo. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le escuchaban quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Estábamos muy angustiados buscándote. ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que yo debo estar donde mi padre? Jesús les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿Cómo que por qué te buscábamos? ¿Te escapaste? ¿Desapareciste? ¿Por qué me buscaban? Y los llamó ignorantes. No saben. Y aquí el evangelista captó el error de María cuando dijo, tu padre y yo te buscábamos. Entonces en ese momento Jesús le aclaró, ¿acaso no saben que yo debo estar donde está mi padre? Diciéndole a María que su padre no era José, su padre era otro. Jesús no había venido a seguir los deseos de sus progenitores, sino a seguir los designios de su padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que él les dio. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente, siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón.
María y José se dieron cuenta de que Jesús iba a ser un hijo complicado de manejar, y en los años siguientes, María estuvo mucho más involucrada que José, porque José, habiendo completado su tarea, se cree que volvió al Padre Celestial antes de que Cristo comenzara su predicación y se manifestara como el Mesías. ¿Cuándo y cómo murió José? No lo sabemos. Los evangelios canónicos, después del episodio del Templo de Jerusalén, ya no lo vuelven a mencionar más. Los evangelios apócrifos han tratado de llenar este vacío de noticias a su manera. Según los apócrifos, José murió a la edad de 111 años, asistido por María y Jesús. La escena es, por supuesto, reproducida por varios artistas que en ocasiones añaden la figura de un ángel. Ningún otro miembro de la familia está junto a su cama, aunque una interpretación literal de algunos pasajes de los evangelios podría sugerir que José y María tuvieron otros hijos después de Jesús. ¿Cristo tuvo hermanos? Hay un debate muy antiguo y sin resolver en los evangelios, porque se mencionan claramente a los hermanos de Jesús. Para el cristianismo primitivo esto era vergonzoso, porque si María era virgen y tenía un solo hijo, ¿quiénes eran esos hermanos? Entonces se pensaba que, como San José había enviudado, esos eran los hijos de un matrimonio anterior, pero estas teorías no se sostienen. Entonces, ¿qué se entiende por hermanos? Los evangelios, como sabemos, no están fundamentados en la historia, sino en la teología, y como en los evangelios, los miembros de la comunidad cristiana y de la comunidad primitiva solían llamarse hermanos. Jesús dice, ve y cuéntaselo a mis hermanos. No se refiere a sus hermanos carnales, sino a sus hermanos, los discípulos. Es posible que con este término se estuviera refiriendo a toda la comunidad cristiana primitiva. Todo giraba en torno al dogma de la virginidad perpetua de María de Nazaret. Se dice que María habría permanecido virgen no solo antes y durante el nacimiento de Jesús, sino también después. Ha habido un largo debate sobre este concepto de virginidad, un concepto a veces cuestionado, parcial o totalmente. Este dogma, emitido en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, no fue el primero sobre la Virgen. De hecho, en el año 431, durante el Concilio de Éfeso, la Iglesia había afirmado el dogma de la maternidad divina, según el cual María había engendrado a Cristo, que era un verdadero Dios y un verdadero hombre. Su doble naturaleza no se debió a la madre que fue y siempre fue una mujer, aunque una especial. María fue una mujer especial y una madre magnífica. Los evangelios relatan la evolución de María, de cómo Jesús inició su misión y cómo ella nunca dejó de amar a su hijo, aunque durante mucho tiempo tuvo problemas para comprenderlo, hasta que todo cambió. A los 30 años, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, y de haberse retirado durante 40 días al desierto sin ceder a las tentaciones del demonio, Jesús comenzó su vida pública. Entre la multitud desconcertada y fascinada estaba su familia, incluida su madre. La familia estaba muy preocupada por la suerte de Jesús, porque había muchos rumores en el pueblo acerca de este hombre con un comportamiento extraño. Todo el estamento religioso estaba en contra de Jesús. Pensaban que era un hechicero, un blasfemo.
Así el evangelista Marcos escribe en el capítulo 3, versículo 21, al enterarse sus parientes de todo lo anterior, al oír todas las acusaciones contra Jesús, fueron a buscarlo para llevárselo. El verbo que usa el evangelista es llevar, como diciendo que fue arrestado. Decían, enloqueció, eso creían. El episodio descrito en el Evangelio de Marcos relata el comienzo de la predicación de Cristo. El evangelista cuenta que poco antes, el Mesías acababa de elegir a sus 12 apóstoles y que la multitud se reunía para escucharlo. Estando en Cafarnaúm, a poco más de 30 kilómetros de Nazaret, tuvo lugar una escena dramática. El grupo familiar, incluida María de Nazaret, se dirigió a Cafarnaúm para controlar a Jesús, que era la vergüenza de la familia. El evangelista escribe que su madre y también sus hermanos fueron a buscarlo y le dijeron, tu madre, tus hermanos y todas tus hermanas están fuera y preguntan por ti. La respuesta de Jesús fue mordaz. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Fueron palabras muy fuertes, palabras que golpearon el corazón de María. Y cuando miró alrededor no vio a su madre ni a sus hermanos porque estaba rodeado por una multitud de pecadores e incrédulos. Y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Y luego dijo, porque el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, y hermana y madre. Jesús usó palabras severas hacia sus propios discípulos y en particular hacia su madre. Esto volvería a suceder tiempo después en las bodas de Caná. María comprendió las palabras de Jesús, como lo demuestran sus acciones posteriores. En Cafarnaúm, las duras palabras, al parecer también despectivas de su hijo, la llevaron a una nueva elección. Es el propio hijo quien le habló y la invitó a volverse una discípula. ¿Qué respuesta le daría? El grupo familiar decidió darle la espalda al que era su pariente desquiciado y lo dejaron solo. María debía decidirse. O mantenía su respetabilidad y abandonaba a su hijo a su suerte al regresar a Nazaret, o seguía a su hijo, pero no era fácil seguirlo. En esa época solo las prostitutas estaban fuera de la casa familiar. La mujer siempre había tenido que estar sujeta al hogar, sometida a su padre, a su esposo o a sus hijos. Era inconcebible que una mujer honorable hiciera parte de un grupo, o mejor, solo una prostituta haría eso. Sin embargo, María aceptó perder su honor para seguir a su hijo. En los evangelios canónicos, María casi nunca aparece. Los estudiosos han observado que los evangelistas, sobre todo en sus textos más teológicos, informaron de la presencia de la Madre de Cristo en los momentos más destacados. Este es sin duda el caso de Juan, que mencionó a la Virgen solo en 2 ocasiones. En el Evangelio de Juan, María es realmente presentada a un nivel de figura teológica representativa dentro de la narración de la historia del Hijo. Y no es casualidad que nunca la llame por su nombre. María solo tiene sentido como madre. Juan mencionó a la Madre de Jesús en las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro, y en la crucifixión. Entre estos 2 eventos hay un lapso de tiempo de 3 años, el periodo de la predicación de Jesús. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «¿Qué quieres de mí, mujer?
aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. La intervención de María fue la que sirvió a forzar a su hijo a rebelarse al mundo. Antes era una persona que pertenecía a la gente común y corriente, a la vida cotidiana y normal, pero luego su madre le pidió que diera ese paso, que fuera más allá, que se manifestara, y así comenzara su misión, que luego la gente conoce perfectamente bien, y trató de resistirse casi de manera física, como si se hubiera sentido expuesto por su madre, y luego trató de negarse, pero algunas solicitudes pueden ser mucho más fuertes que una orden, y él obedeció a su madre. Jesús, cediendo a los deseos de su madre, les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. Poco después, de esas mismas tinajas sirvieron vino. Aún hoy en el ritual judío del matrimonio hay un momento que ocurre cuando el novio y la novia beben de la misma copa de vino. Luego se arroja el cáliz al suelo para que nadie pueda beber más del mismo cáliz. El vino es el símbolo del amor. En la historia de Juan, hay un detalle que muestra cómo María, después de los errores de los primeros años, terminó uniéndose por completo a la causa de su hijo. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. De esta manera manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Durante el periodo de 3 años entre las bodas de Caná y el Calvario, el Hijo del Hombre demostró con su vida en la tierra cómo sus acciones y sus palabras cambiaron la historia para siempre, con su vida y con su muerte. Durante su vida, desde el primer llanto hasta el último suspiro, la persona que estuvo más cerca de él fue María, su madre. En un momento dado, ya no era solo su madre, como se hizo evidente un trágico Jueves Santo al pie de una cruz. La escena se debe analizar de forma muy cuidadosa y detenida. La crucifixión hay que verla prestando atención a algunos detalles, sin quitarle nada a su indiscutible protagonista. Al pie de la cruz, asombrados o llorando, todos los presentes observaban lo que parecía ser el trágico final de todo. No se le puede reprochar que llorara. No solo estaba perdiendo a su hijo, también perdía a su maestro. Pero los evangelios nunca mencionan las lágrimas de María, ni siquiera el evangelio de Juan, el único que menciona su presencia al pie de la cruz. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Como de costumbre,
Los evangelios de hecho ofrecen mucho más que unas pocas oraciones escasas. Y para comprender el significado profundo y real de la presencia de María, de algunas mujeres, pero también de algunos discípulos al pie de la cruz, necesitamos ir al pasado. La orden de arresto que habían conseguido no era solo para Jesús, sino para todo el grupo. Jesús les dijo: si me buscan a mí, déjenlos libres a ellos. Y los guardias solo arrestaron a Jesús. Mientras Jesús afrontaba los momentos de su pasión, muchos de sus apóstoles y discípulos se habían escondido. La única posibilidad de que el mensaje cristiano siguiera difundiéndose dependía de su sobrevivencia. Esto explica por qué Cristo estuvo solo ante el Sanedrín de los sacerdotes judíos y luego ante el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. No hubo discípulos ni en el momento de la flagelación ni en el camino que Jesús debía recorrer en las calles con el patíbulo hasta lo alto del Gólgota. Pero en una inspección más cercana, a pesar de todo, alguien estaba ahí con él. Los evangelios no fueron escritos pensando en detalles para los historiadores. Por eso es inútil buscar listas precisas de quién estuvo ahí y quién no. Aunque los relatos de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan en la secuencia de los hechos e incluso en la hora de la muerte de Cristo, Juan es el único que hace mención tanto a María como a sí mismo. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. En los Hechos de los Apóstoles, que quizás fueron escritos por el evangelista Lucas, muy cercano a San Pablo, se describen los primeros días de la iglesia cristiana, desde la ascensión de Cristo al cielo, 40 días después de su resurrección, hasta la llegada de San Pablo a Roma. En el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, poco antes de ascender al cielo, Cristo les dice a sus apóstoles: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El momento llegó 50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Es el llamado Pentecostés, palabra que en griego significa 50º día. Muchos artistas se inspiraron en este evento que marca el nacimiento de la Iglesia con la venida del Espíritu Santo sobre los seguidores más cercanos de Jesús. En muchas de las representaciones hay una figura femenina entre los presentes. Es María de Nazaret, cuya presencia en un momento tan trascendental es relatada en las Sagradas Escrituras. Pero esa sería la última vez. Misterio cae sobre María después de este episodio, porque su vida continuó después de eso. Pero, ¿dónde y con quién? ¿Por cuánto tiempo más? La tradición dice que, siguiendo las palabras de Jesús, desde la cruz, María pasó el resto de su vida con el evangelista Juan, el apóstol amado de Jesús, el único que estuvo con el Mesías hasta el último suspiro. Pero, ¿dónde vivían María y Juan? La tradición dice que en Jerusalén,
18 se erigieron 2 iglesias en los lugares donde se dice que murió la Madre de Cristo y donde después fue enterrada antes de su asunción al cielo. Otra hipótesis nos lleva lejos de Jerusalén, a Éfeso, en Anatolia, en la actual Turquía. Numerosas fuentes hablan de la presencia en Éfeso del apóstol Juan en los años posteriores a la pasión de Jesús. ¿Y si Juan estuvo ahí, será posible que María estuviera con él? Una posible prueba se encontró a finales del siglo XIX, gracias a una visionaria alemana que vivió entre los siglos XVIII y XIX, Ana Catarina Emmerich. Ana Catarina Emmerich, quien nunca se había levantado de su cama en Alemania, nos habló de una visión de María viviendo en Éfeso, en una casa pequeña, servida y acompañada por Juan. Ya sabemos que Jesús en la cruz había confiado su madre a Juan. Entonces, después de la muerte de Jesús, María siempre había acompañado a Juan. Y Juan siempre la había tratado como una madre venerable. Entonces, Emmerich tuvo esa visión y dijo que María estaba viviendo en Éfeso. Y él describió no solo la casa, sino también el lugar donde ella vivía. Lo describió de una manera minuciosa. Emmerich murió en 1824. Tenía estigmas y la Iglesia Católica la beatificó en 2004. Pocas décadas después de su muerte, los arqueólogos quisieron verificar sus visiones y para su gran asombro, muchas de sus visiones fueron confirmadas. En un bosque ubicado en Éfeso, en una llanura que se encontró siguiendo al pie de la letra las indicaciones dadas por Emmerich, se encontró una casa antigua que había sido convertida en santuario en un momento desconocido. ¿Cómo es posible que haya 2 fuertes tradiciones que afirmen que María vivió en Jerusalén y en Éfeso durante sus últimos años? Es probable que haya sucedido así, que antes de viajar a Éfeso, ciudad de la que tenemos certeza que María visitó, sin embargo, algunos creen que había regresado de Éfeso a Jerusalén para morir allá. Pero antes de salir de Éfeso, María había vivido en el jardín de Getsemaní, que es venerado como santuario, aunque no pasó los últimos años ahí, sino en lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Cuándo terminó la vida terrenal de María de Nazaret? Al no tener información de los evangelios canónicos, la tradición y los evangelios apócrifos que no tenían ninguna restricción afirman que la Madre de Cristo habría muerto 2 años después de la ascensión del Hijo, o que el deceso de María se habría producido alrededor del 46 después de Cristo, es decir, cuando tenía unos 60 años. Pero en cualquier caso, ¿es muerte la palabra correcta para este evento? La Iglesia se mostró recelosa de referirse a la muerte de María. Había reservas porque la Iglesia nunca mencionó la palabra muerte. ¿Por qué razón? La Iglesia tomó 2 versiones y ambas querían afirmar la misma realidad, pero de formas diferentes. En la Iglesia Oriental se denominó dormición de María. Nuestra Iglesia Latina Occidental la denominó la Asunción de María. Pero ni la Iglesia Oriental ni la Occidental declararon de forma explícita que María hubiera muerto. Solo el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, en 1997,
durante una memorable audiencia papal de los miércoles, afirmó que María en efecto había muerto, porque si su hijo había muerto, ella también había muerto. ¿Por qué había esa reticencia de afirmar que María había muerto? Porque si la muerte había comenzado en este mundo debido al pecado original y María era inmaculada, no tenía ese pecado, entonces no podía morir. De ese modo el Papa dijo que si Jesús había podido morir, María también podía morir. En cualquier caso, la muerte fue un breve momento para María, ya que de inmediato ascendería al cielo. De hecho, en el paso de la vida terrenal a la celestial, María, según la Iglesia Católica, fue el primer ser humano en realizar, no solo con su alma, sino también con su cuerpo, el paso que todos los hombres y mujeres están llamados a dar. La Asunción de María marcó el comienzo de la devoción mariana que se produjo en los primeros años del cristianismo. Los fieles comenzaron a volverse hacia María, viéndola como la mediadora ideal entre el ser humano y Dios. La rápida difusión de la devoción mariana en una época en que los cultos paganos aún estaban presentes dio lugar a veces a la superposición de la figura de María con figuras femeninas paganas. El cristianismo primitivo tuvo en cuenta los cultos que estaban activos en cierta área y con acierto, y decidió tratar de transformar esos cultos en un culto mariano, al usar también esos lugares que eran significativos para quienes practicaban esos cultos, con los lugares vinculados al agua y a las cuevas. El catolicismo es inclusivo, no excluye nada que pueda asumirse y transfigurarse. Y esto sin duda también le sucede a la Virgen María. En todas las demás religiones, la Gran Madre es una diosa. Es parte del Olimpo y del paraíso. Según esta línea de pensamiento, en esas comparaciones con las grandes madres del paganismo, la Virgen del cristianismo se mantuvo separada de todas las demás porque no formaba parte de la lista de diosas. Era una mujer bendita, pero seguía siendo una mujer, un ser humano. Así nació la Mariología, la rama de la teología cristiana que se enfoca en la Madre de Jesús. Se acentuaba cada vez más la distancia de María con las deidades paganas, destacando, entre otras cosas, su naturaleza humana y no divina. La importancia de María crecía al mismo tiempo que la consideración teológica de Jesús, el Cristo, avanzaba. Pero al principio, María era solamente la esposa de José. Es claro que cuanto más crecía el papel de su hijo, más crecía la madre en el imaginario, ¿no? Y también en la confesión de fe, en esa imagen religiosa que se volvía cada vez más fuerte y que se fortalecía cada vez más sobre el hijo y en consecuencia sobre la madre, a quien había que usar para darle sentido a lo que querían decir o confirmar acerca del hijo. La Mariología también permite comprender el trasfondo de algunas representaciones marianas típicas, como la de sostener al hijo en sus brazos, o la de la corona en la cabeza, mientras aplasta una serpiente rodeada de estrellas, con los pies descansando en un planeta. En particular, estos últimos detalles revelan una inspiración muy precisa, un dramático pasaje del último libro del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis.
apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y está gritando de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. La historia atribuye este texto tan simbólico al apóstol Juan. La tradición, que ha tenido una gran influencia en el arte, también nos ha llevado a creer que la mujer vestida del sol era la misma María, aunque transfigurada en símbolo de la Iglesia. Los símbolos de la Inmaculada provienen de Apocalipsis 12, pero son interpretaciones tardías, hechas después de que los dogmas, o al menos después de que la esencia de los dogmas y las verdades de fe ya se habían desarrollado. Aunque el Apocalipsis describe a esta figura femenina de una manera muy interesante y muy particular. No podemos decir que se refería a la Virgen en el capítulo 12. María de Nazaret sigue ampliando su presencia en todo el mundo. En todas partes, los santuarios dedicados a ella atraen a millones de peregrinos, creando un fenómeno sorprendente. Siglo tras siglo, todos se han dado cuenta de que María sabe escuchar, comprender e interceder. Pero no solo eso, María ha intervenido de forma directa a lo largo de la historia, y lo ha hecho con una insistencia y perseverancia únicas. La primera aparición mariana se remonta al año 270 después de Cristo. Desde entonces, se han reportado casi 2000 fenómenos en todo el mundo. Aunque no todos han recibido reconocimiento oficial, pero es un hecho que Nuestra Señora se ha presentado siempre de la misma manera y con el mismo mensaje. María parece cumplir con su labor de madre. Aparece en momentos decisivos, pero no para darnos nuevas revelaciones. Porque si apareciera una virgen y nos dijera cosas que no están en el Evangelio o en la tradición cristiana, seguro no sería ella, sino que viene a recordarnos que hay un Dios, un Jesucristo y ella como madre. Y para recordarnos que si seguimos en serio el Evangelio, podremos superar cualquier dificultad.